por los madianitas. Israel oprimido por los madianitas. Para que podamos ubicarnos con lo que es el mensaje, el consejo de esta mañana, es importante que hablemos de lo que Israel, luego de que fue sacado de la tierra de Egipto, vemos de qué manera Israel es un Israel que tiene tremendamente victorias. Por ejemplo, cuando Israel pasa al Jordán o pasa del Jordán ya a lo que eran las tierras que Dios había determinado que se les daría a ellos como herencia, vemos que Israel empieza a conquistar, empieza a vencer a los reyes, a las naciones o las ciudades que cada una de ellas tenía su rey. Ustedes se recuerdan de la ciudad de Jericó. Tenía su rey, tenía su gobierno y era una ciudad poderosa por muchas razones. Poderosa porque tenía grandes murallas y poderosa porque también tenía uno de los mejores ejércitos de ese entonces. Pero vemos de qué manera Israel, encabezado por Josué, vemos una victoria impresionante cuando las murallas de aquella ciudad antigua y poderosa caen. Y luego los israelitas toman los despojos. Y de esa manera podemos ir viendo en las escrituras cómo se va extendiendo Israel en la conquista. Podemos ir viendo cómo va cayendo ciudad tras ciudad, a tal grado que nos dice la Biblia que en el libro de Jueces, sí, desde el 1 nosotros vemos victorias y victorias, a tal grado que Josué llegó a conquistar 31 reinos. Cuando hablamos de 31 reinos, estamos hablando de algo extraordinario, estamos hablando de algo fuerte, que uno pudiera trasladarlo a este tiempo nuestro y pensar que, por ejemplo, un país como el caso del país nuestro tenga la capacidad de conquistar Centroamérica, México, Estados Unidos y parte de lo que sería Suramérica, que podríamos hablar de unos 31 reinos. Algo así viene siendo, de acuerdo a su tiempo, la victoria de Israel. Era, como dije, una victoria que pasaba de lo normal, pasaba de la lógica humana para tener tanto éxito, para ir arrasando reino tras reino. Era una cosa tremendamente grande, hermanos. Ahora, en este caso, se pudiera pensar también que era la capacidad de Israel. Se pudiera pensar que
estos sí que tenían todas las de ganar, porque tenían el mejor ejército, porque tenían las mejores armas, porque tenían las mejores oportunidades para poder superar a estas naciones. Se pudiera haber pensado eso, que eso era lo que les concedió tremenda victoria desde este inicio, luego que dije habían pasado el Jordán. Sin embargo, hermanos, estos resultados no era porque Israel tenía esa capacidad. Estos resultados no era porque Israel tenía el mejor ejército. No era porque Israel tenía las mejores armas. No era porque Israel era capaz de lograrlo. Esta victoria es el resultado de que Israel en este tiempo estaba en obediencia y en fidelidad para con Dios. Es decir, que eso es lo que a ellos les permitía el tener victorias sobre victorias de esta naturaleza. Es precisamente el resultado de que a estas alturas Israel se mantenía en estricta obediencia a la palabra, que Israel se mantenía en estricta fidelidad y lealtad a su Dios. Eso era lo que permitía tales victorias. Eso es lo que los hacía invencibles en lo que era con las demás naciones. Por eso es que se estaban dando estas cosas que pudiérasele haber adjudicado a la capacidad de Israel, sino que siempre las victorias que nosotros podemos ver en el trasfondo de lo que era Israel, siempre consistía en esas dos palabras que estoy mencionando, en la obediencia y en la fidelidad. Eso es lo que hace la diferencia. Pero veamos, por ejemplo, que esto, hermanos, al final del tiempo, pues ya en el tiempo de los jueces cambió. Por ejemplo, en Jueces, yo quiero que se traslade al capítulo número 2, de ahí mismo donde estábamos, y vamos a ver, por ejemplo, en el versículo número 14 del 2 de Jueces, nos dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. Y dice el verso 15: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Aquí nosotros ya vemos un cambio. Acá estamos viendo que cambió la situación de victorias. Ahora lo que estamos viendo en este caso es derrotas. Y por ejemplo, en el capítulo 6 que nosotros leíamos, que es
el caso de Gedeón, nosotros vemos en el versículo número 2, dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente, como ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y luego dice el 5, porque subían como langostas. Y el versículo número 13 que leíamos, Gedeón estaba en este tiempo guardando apenas alguna cantidad de trigo en las cuevas para poder sobrevivir luego de que toda esta cantidad de ejércitos que venían se iban. Podía de esa manera Israel, y en este caso Gedeón con su familia, con su padre, el poder sobrevivir. Esto era una cosa terrible. Y es terrible porque imagínense que cuando venían estas huestes de ejércitos, dice que subían y arruinaban los sembrados, tomaban todos los sembrados, tomaban los ganados, tomaban las ovejas, y no dejaban nada que comer a Israel. Bueno, esto realmente es para ponerle siempre atención, porque siempre, hermanos, por ejemplo, cuando la vida tiene cambios, siempre es porque algo está sucediendo, algo está mal. No es un asunto que lo pudiéramos asociar como es un asunto de mala suerte. Es un asunto que, bueno, solo a mí me toca porque no tengo yo las capacidades para poder salir adelante. Acá nosotros vemos que hay un problema, y ya lo vamos a detectar. Acá lo que vemos es que el pueblo victorioso, ahora vemos a un pueblo derrotado. Ahora vemos a un pueblo subyugado, a un pueblo en cuevas, a un pueblo donde dice el capítulo número 2 de Jueces, que dice que donde salían, dice, fíjese qué interesante el verso 14, dice, venían los robadores que los despojaban, el verso 14 del 2, y dice, y lo vendió a los enemigos alrededor, y no podían hacerle frente ahora a los enemigos, porque donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová se los había dicho. La cosa está grave, pero este asunto no es un asunto aislado, porque mientras Israel estaba en obediencia y en fidelidad con su Dios, esa era la fortaleza de Israel. Ese era la manera como Israel lograría sus triunfos dentro de este campo de guerra. Este fue el caso de, diríamos, hermano, de Sansón. Mientras Sansón estaba en obediencia, Sansón era invencible.
Sansón salía y vencía a los filisteos, a tal grado que en una ocasión, peleando con los filisteos, la Biblia dice que Sansón estaba cansado y ya casi vencido por los enemigos, pero logró agarrar una quijada o aguijada de un burro, es decir, un hueso que estaba ahí tirado, y con ese hueso Sansón mató a más de 1000 filisteos. Tremenda victoria. Pero también nosotros podemos hablar de, hermanos, de Saúl. Podemos hablar que al principio Saúl estaba siempre acertando victorias, siempre iba en los primeros días de su reinado conquistando, saliendo adelante, llevando, hermanos, en victoria a Israel. Pero nosotros vemos tanto en el caso de Israel en este tiempo que estoy acá leyendo y mencionando también algunos personajes como Sansón, como Saúl, como todos estos hombres que aparecen en la palabra, al principio vencedores, pero luego perdedores. Pero lo que esta mañana podemos ir aprendiendo es que siempre, hermanos, la desobediencia y la no fidelidad siempre nos va a traer tragedias, siempre nos va a traer derrotas antes que victorias. Y eso es lo que nosotros vemos acá con Israel y con estos personajes que estamos mencionando, ¿verdad? Es un hecho entonces que cuando el pueblo de Dios está en sintonía con Él, las cosas son diferentes. Toda vez estemos en plena obediencia y en fidelidad. Bueno, acá nosotros vemos, por eso arranqué hablando de las victorias de Israel, hablando de las victorias de Sansón, hablando de las victorias de Saúl, hablando las victorias de cada uno de estos, pero no es porque estos eran en verdad guerreros o campeones o que se habían entrenado para hacer eso, sino que todo esto consistía sencillamente en esas dos palabras: en la obediencia y en la fidelidad. Eso es lo que hace totalmente la diferencia: la obediencia y la fidelidad. Por ejemplo, veamos entonces dónde es a donde estuvo el mal. Y vamos a leerlo. Fíjese, yo quiero que se vaya una vez más al capítulo número 2 y vamos a leer desde el verso 6. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Es decir, cuando todas estas victorias de estas ciudades ahora le toca a Josué repartirlas. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió, dice el verso 8, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron
en la heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. Y vea el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. Acá lo que vemos, hermanos, no es otra cosa. Acá lo que vemos es que cuando el pueblo de Dios no se mantiene en la palabra y en la fidelidad para con su Dios, es un hecho que Dios nos pasará a su disciplina. Porque esto es lo que podemos asociar con todo este fracaso de Israel. Lo que podemos asociar acá es que el mal estuvo en la desobediencia y en la no fidelidad. Entonces viene lo que es el cambio. Viene de la victoria ahora a la derrota. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, es que lo que ha pasado acá es que alteraron las reglas, desobedecieron, y por ende viene lo que es la disciplina. Mire, hermanos, la disciplina de Dios no es sencilla. La disciplina de Dios es dolorosa, y eso es lo que nosotros vemos acá. Por ejemplo, dice, se encendió, dice el versículo 14 del 2 de Jueces, la ira de Jehová. Y no dice que los borró, no dice que los aniquiló, los disciplinó. Eso es lo que se entiende acá. Porque dice, bueno, ¿cómo lo voy a disciplinar? Porque es importante ver este concepto de disciplina. Dice, ¿cómo lo voy a disciplinar? Y se encendió dice, la ira de Jehová, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, a los cuales se entregó. Mire la ira, la disciplina, los entregó en manos de los robadores. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó toda la riqueza de Israel fue robada. Se levantaron bandas que no les dejaban nada. Pero luego dice, estos robadores los despojaron y los vendió en manos de los enemigos alrededor, y no pudieron hacerle frente ahora a los enemigos. Disciplina. Por donde quiera, verso 15, que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, contra Jehová, porque Jehová había dicho, y como Jehová lo había jurado. Ya el Señor les había dicho en muchas ocasiones a Israel, allá en Deuteronomio, si ustedes se mantienen obedientes a la palabra, si ustedes son fieles a su Dios, si ustedes luchan con estas dos actitudes, le dice, por ejemplo, en Deuteronomio 28, le dice, ustedes lograrán esta victoria, lograrán esta otra victoria, ¿verdad? Si gusta, podemos ver, para que tengamos una idea más clara, cómo el Señor se los
hermanos, advierte a los israelitas antes de que estos entraran a la tierra prometida. Eso es lo que dice. Dice: si tú guardares y pusieres por obra mis mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te dice acá, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese el verso 2 del 28. Vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. La clave está en obedecer esa palabra. Dice: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en la canasta de artesana de amasar, es decir, en la panadería no te va a faltar la harina. Bendito serás en la entrada y bendito en la salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre el granero y sobre todo aquello que pusieres tu mano. ¿Está conmigo, iglesia? Y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo. Y sucesivamente es una lista interminable, donde dice: vas a estar arriba y no abajo, vas a ser cabeza y no cola, vas a prestar y no vas a andar fiando las tortillas. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Vas a estar en victoria. Ahí es donde estaba la fortaleza de Israel. Ahí es donde Israel sería invencible en todas las áreas. Pero como sucede siempre, hermanos, sucede que lo que prevalece en el ser humano, y lamentablemente lo que prevalece en el pueblo de Dios, que debería de ser un pueblo sabio, que debería de ser un pueblo, hermanos, que tuviera la claridad, porque todo aquel que pertenece al pueblo de Dios no es un pobre loco, no es un pobre diablo, es una persona bendecida, porque en primer lugar tiene la luz de Dios, tiene, hermanos, el favor de Dios. O sea que no es ningún pobre diablo, es alguien que tiene de hecho las bendiciones aseguradas. Va a vencer a esto, va a triunfar acá, va a seguir logrando victorias acá. Pero todo consiste en esas 2 palabras. ¿Cuáles son esas 2 palabras? Obediencia y fidelidad. Ahí consiste todo. Usted dirá: pero estas son las promesas para Israel. Pero estas son las promesas para todo aquello que pertenece a Dios. Todas aquellas personas que pertenecen a Dios. El principio no se altera, el principio es el mismo. La obediencia y la fidelidad. Eso es lo que hace la diferencia. Sin embargo, nosotros vamos a ver que también, hermanos, contrario a estas bendiciones, el Señor le dice: pero si desobedeces, ahora ya no es que vas a ser bendecido en tu entrada y en tu salida. Ahora no es que vas a la cría de tu vaca, no es que por un lado entrarán tus enemigos y por 7 caminos huirán. Ahora es lo contrario. Vos vas a ser el que vas a huir. Vos vas a ser
el que no vas a prosperar en tu crianza. Vos vas a ser el que no vas a tener harina para la artesana de amasar. Vos vas a ser el que vas a estar abajo y no arriba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, ahí está en este particular las condiciones de Dios para con Israel. Ahora me dirá usted, hermanos, pero Dios a nosotros no nos pone condiciones. Oh, qué bien, ¿verdad? Qué fácil. Acuérdese que luego que Israel, y por eso leíamos, imagínense qué fácil es perder, hermanos, el respaldo de Dios. Una de las cosas que Israel debería de haber cuidado y la iglesia debe de cuidar es el estar siempre en plena armonía con Dios, en plena obediencia de la palabra con Dios, en plena fidelidad para con Dios, el no hacerse ídolos ajenos, el no ir en contra de la palabra que Dios nos dice. Eso sería el cuidado que debería de tener el pueblo de Dios, Israel, y en este caso la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque el principio sigue vigente. ¿En qué sentido? Es decir, el principio es obediencia, es un principio. Que hermanos, diríamos general en todo tiempo, ¿verdad? Fidelidad es otro principio general en todo tiempo. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora como iglesia pudiéramos ya en este caso aplicarlo, verdad? Por ejemplo, de quiénes son los que pertenecen a la iglesia que triunfarán dentro de su caminar en esta tierra. ¿Quiénes son? Porque siempre vamos a ir viendo sectores, siempre vamos a ir viendo grupos dentro de lo que es el campo de la iglesia. Nosotros vamos a ver a hermanos que se destacan, hermanos que van hacia la avanzada. Yo no estoy diciendo que no tengan problemas, yo no estoy diciendo que no tengan que verse en dificultades, pero lo que estoy diciendo yo es que en esas dificultades Dios les dará la victoria. Yo lo que estoy diciendo es que aquello que para ellos es imposible, Dios se los hace posible. Aquellos, cualquier situación, póngale usted nombre y apellido a esa enfermedad, póngale nombre a ese problema económico, póngale nombre a ese problema familiar, ponga en cualquier campo de esos, hermanos, si hay obediencia y fidelidad, nosotros iremos, como dice Pablo, de poder en poder y de gloria en gloria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros iremos así, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo ese sector. No son todos. En la iglesia la mayoría está quebrada. Hogares difusos, familias difusas, hogares donde no hay armonía, no hay paz. Pero son cristianos esos así, sí, son cristianos. Vamos a ver que muchas veces vamos a tener similitudes como Israel. Por ejemplo, la similitud, lo que puede asimilarnos con Israel es que Israel, mientras ya estaba siendo libre, estaba deseando los puerros de Egipto. Estaba deseando las ollas de carne de Egipto. Entonces muchas veces nosotros estamos
deseando lo del mundo, porque estamos nosotros en total quiebra. Estamos en quiebra en la familia, estamos en quiebra en todos los campos, emocionalmente, estamos en quiebra, hermanos, espiritualmente. No crecemos, estamos estancados. Somos hermanos, un grupo de personas que no hay avance. Y nosotros decimos: yo quisiera ser como esa, yo quisiera tener esa casa que tiene ese, yo quisiera tener ese carro que tiene, deseando las algarrobas, deseando, hermanos, las ollas de carne, hermanos, de Egipto. Pero ¿sabe por qué es que hay esa melancolía? Es porque están quebrados, es porque no tienen la paz que deben de tener. ¿Y por qué no la tienen? Porque han violentado el principio de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el problema. ¿No ha visto usted, cristiano, que cuando ven a otro que tiene una casita bonita, larga, se le hace la cara de envidia? Lo ven montado en un carrito, narco, dice. Ese hermano anda vendiendo polvo, dice. Envidiosos. Cuando él lo consigue, ya no es narco. Pero si el otro es el que lo tiene, suficientes críticas tiene para inventarse cualquier cosa. Envidiosos. En sus hogares es un desastre. En sus hogares, antes de que more la paz de Dios, ahí lo que hay son pleitos, son conflictos, a tal grado que cada uno tiene su propio patrimonio en esas cuatro paredes. La mujer es dueña de la freidora. El hombre es dueño de la refri y están divididos. Cada quien, hermano, el hombre está limitado, la mujer está limitada. Cada quien está viendo por lo suyo, porque están divididos, porque están separados, aunque aparentemente están unidos. Damos un amén. El otro cayó en pecado, le fue infiel a la mujer o viceversa. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que se ha alterado el principio de la obediencia y de la fidelidad, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué es que otros dentro de ese grupo de la iglesia avanzan? Tienen estabilidad, tienen metas y las alcanzan. ¿Por qué? No es porque sean buenos, diríamos, para desenvolverse en los aspectos. Aquí nadie es bueno. Aquí por mucho, no, hermano, fíjate, yo tengo, por ejemplo, yo conozco un montón de gente que se ha graduado. Por lo menos he visto gente que se graduaron acá de abogados y en Estados Unidos, allá están recogiendo tomates, que no es algo indigno, pero se supone que ellos estudiaron para ganarse la vida con esa profesión. Y aquí, lugares donde, hermanos, no hay forma, nadie me contrata, no tengo una iniciativa con mi profesión, así que me voy a meter a cualquier otro trabajo de los que son más comunes y donde puedo sobrevivir. Un creyente no puede estar en esas condiciones. Ese es como un síntoma de quiebra. Este es un asunto, hermanos, de derrota. ¿Por qué? Porque el creyente, como le dice el Señor aquí a Israel, le dice: vos vas a ser bendición, vos vas a estar arriba, vos vas a hacer huir a los enemigos. Pero esto solo será posible cuando obedezcas y seas fiel. Pero dice el versículo que leíamos,
dice, después de que murió Josué y murieron los hermanos, Israel hizo lo malo, entró en apostasía, dicho de otra manera. ¿Qué significa apostasía? En el término inglés, significa emigrar, escapar, significa huir, significa rebelarse. Todos esos adjetivos significa apostasía. Israel se rebeló contra la autoridad. Israel desobedió a su Dios, se emigró, desertó de la verdad. Y nadie que lleve a un punto de apostasía le va a ir bien. A nadie. Va a ser derrotado en todas las áreas y en todos los campos. El que tenga oídos, oiga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nadie que deserte de la fe, que se rebele contra la autoridad, contra la palabra, a nadie le va a ir bien. Y aquí lo vemos nosotros. Eso es lo que dice. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire, a veces uno dice, uno se queda admirado. Por ejemplo, dentro de la iglesia uno ve a muchos hermanos que como que lo de Dios como que no es tan importante. Y nosotros los vemos con facilidad, tal vez no adorando a un Baal, pero adorando sus cosas, adorando muchas veces su familia, adorando su negocio, adorando su trabajo. Es la misma idolatría. Adorando, hermanos, refugiándose en un teléfono antes de leer la Biblia. Es emigrar. Es, hermanos, oponerse a la autoridad de la palabra. Y eso es lo que vemos nosotros mucho dentro de las iglesias. O sea que dentro de las iglesias muchos no hemos llegado a comprender que la estabilidad de mi hogar, la estabilidad de mi salud, aunque de todos modos nos vamos a enfermar, pero mientras estemos acá, la estabilidad en lo emocional, la estabilidad en lo espiritual. Por ejemplo, los que tienen sus hogares de restauración, tienen que ser fieles a ese llamado, digámosle llamado. Ellos tienen que ser obedientes a la palabra. Damos un amén. Pero ¿cuántos hermanos que tienen esa bendición, porque no es otra cosa, dice, yo no quiero esto? O cuántos pastores, obreros, músicos, como sea, dice, yo no quiero esto, y lo abandonan. ¿Cuánta gente nosotros vemos dentro de las iglesias haciendo barrabasadas, haciendo estupideces? Porque no es otra cosa, es una estupidez, hermanos, el no darle valor, el no apegarnos a la palabra y a la fidelidad para con Dios. Que en mi casa no sea mi mujer mi Dios, ni el hombre el Dios de la mujer, ni los hijos el Dios, hermanos, de los padres. Que en mi casa, en mi trabajo, en mi caminar, el grande, el poderoso, el que tiene la supremacía es Dios. Eso hará la diferencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que hará la diferencia. Pero vamos sustituyendo a Dios por los Baales, por mi descanso, a tal grado que hay servidores que porque no hay un transporte ellos no vienen a servir.
idólatras de ellos mismos, ¿verdad? ¿Y acaso Dios los parió con transportes a nosotros? Pregunto, cuando lo parió su madre, ¿venía ahí un carro o una moto? No, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Idólatras, apóstatas, son apóstatas. ¿Qué significa apostatar? Vamos a ver si se acuerdan. Emigrar, desertar, huir, rebelarse a la autoridad. Y lo irónico es que ese grupo de gente siempre oran a Dios. Ayúdame, Dios, mira, no aguanto, Señor. Este hombre yo no lo aguanto. No se compone, no se va a componer. Es que has entrado en la disciplina de Dios. Bendito Dios que somos hijos y no nos mata, más bien nos disciplina. Y la palabra dice, hermanos, que Dios a los que ama disciplina. Él no va a disciplinar al mundo, porque el mundo es el mundo. Pero sí, cada creyente debe de saber que tiene un tata, que tiene un Dios poderoso, que, hermanos, sabe criar y disciplinar a sus hijos. Que se oiga un amén. Entra la disciplina de Dios. Bueno, le dice a Israel, bueno, no has sido obediente a la palabra, ni has sido fiel a tu Dios. Te has enredado con Baales, adorando los dioses que no son Dios. Vaya, ahora te voy a tirar los robadores. Ahora te voy a tirar estas naciones. Ahora, allá en el 6 de Jueces, con Gedeón, ahora le dice, ahora te voy a tirar estos como que son langostas, que no te van a dejar nada. El grano, el trigo, no te van a dejar nada. Los carneros, todo, la cosecha, no te va. Y todavía le dice Gedeón, cuando le aparece el Señor, y Gedeón le reclama y le dice, ¿dónde está ese Jehová que nos dijeron nuestros padres, que es poderoso, que es glorioso, que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Dónde está? Mira cómo estamos. Está así, Gedeón, porque no has sido fiel a la palabra. O si no has sido tú, tus padres no han sido fieles, ni han sido obedientes a la palabra. Y esa es la razón por la cual Israel está en estas condiciones de pobreza, de miseria. O sea, hermanos, que cuando ya estamos en Dios, debemos de ser sabios. Cuando ya estamos en Dios, debemos de, por ejemplo, Pablo habla en el libro de Romanos, que, por ejemplo, dice, así como en el tiempo pasado nuestros miembros le sirvieron al mal, los ocupamos para ir a chupar, para ir a mujerear, para quedarnos encunetados, así era, todos esos hermanitos delicados que ahora sirven, que ahora no pueden dar un paso sin todas las comodidades. Entonces dice Pablo, así como antes ocupamos nuestros miembros para lo malo, ahora ocupémoslos para lo bueno. No nos hagamos delicados en el Señor. En el Señor hagámonos guerreros, así como lo éramos guerreros para el mal. Ahora seamos para el bien. Y eso es ganancia. La fidelidad a Dios, el centralizarnos para lo de Dios es ganancia. El que yo sea obediente a la palabra. ¿Qué es lo que le dice la palabra? Deje el pecado.
deje de hacer esto, conságrese. Le dice Pablo allá a los Efesios: quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia, toda conducta. Eso es lo que nos dice la palabra. El marido respete a su mujer y la mujer sujétese a su marido. Sujétense a las autoridades. Pero lo que hay es un montón de rebeldes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y entonces, ¿cómo es que entonces va a haber el respaldo de Dios? Dios no va a respaldar al rebelde. Dios no va a respaldar al desobediente. Y esa es la razón porque dentro de las iglesias hay un montón de gente quebrada. Oran a Dios y Dios no responde. ¿Por qué? Porque están en disciplina, en la disciplina de Dios. Están pasando por el molino de Dios. Qué bien que solo es disciplina, pero si fuera otra cosa, como le tocaría al mundo que no es de Dios, ese sí no tiene disciplina. Ese lo que tiene es la puerta abierta para la condenación eterna. Pero aquí a Israel lo disciplina. Y por ejemplo, si usted quiere o yo queremos el respaldo de Dios en todas las áreas, en cualquier campo, póngale nombre a usted a esa dificultad, a ese sueño, a ese ideal. Usted dice: yo quiero ser una mujer usada por Dios. Es un ideal, es un deseo, un sueño. Yo quiero que mis hijos triunfen, tanto en lo espiritual como en lo material. Yo quiero que mis hijos me honren. Yo quiero un hogar estable. Yo no quiero ni mencionar la palabra divorcio. Imagínense que hay mujeres que tienen que andar cuidando al marido dentro de la iglesia. Ahí andan chequeándole el celular. Mejor arrepientas, hermana. Ahí anda, si el hombre no se compone ya, pues sí. Pero ahí está la mujer, hasta flaca se pone porque no come, porque el marido. ¿Y qué es lo que está pasando? Usted solo obedezca, séale fiel al Señor. Damos un amén. Y el Señor te va a componer ese marido, el Señor te va a componer esa mujer, el Señor te va a componer a esos hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Lo que necesitamos es obediencia y fidelidad. Eso es lo que hace la diferencia. Pero como no hemos entendido. Entonces viene Dios: vaya a Israel, mire las disciplinas de Dios. Por eso es que dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Caer en las manos de Dios. Mire lo que le manda a Israel. Le manda como que son langostas. Vienen con todos sus ejércitos a acampar, como que son vacaciones, a comerle todo lo que había hecho Israel en el año. Mire la disciplina de Dios. Las disciplinas de Dios son dolorosas. Hay veces que alguien puede venir terriblemente afectado en su salud en ocasiones, y probablemente se lo va a llevar el Señor, porque dice: si lo sano a mi hijo, siempre mi hijo es desobediente. Mejor. Ustedes no sé si recuerdan un muchacho, qué hombre ese, solo vivía cayéndose. ¿Se recuerdan, verdad? Lo rescatábamos. Lo que más que duraban eran 1 año y medio, menos. Ya luego andaba, ¿y qué le pasa, hermano? Caído. Y ese hombre era su modo de vida cristiana. Una temporada. La vida cristiana no es para temporada. La vida cristiana es para siempre. La vida cristiana no es para, hermanos,
para chupar en Navidad y reconciliarse en enero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida cristiana no es eso. No, la vida cristiana es, hermanos, es una vida de entrega, de convicciones, para adelante y no para atrás. Pero ahí vienen las disciplinas de Dios. Y a ese muchacho joven, mire qué pasó, le cayó, hermano, pero Dios es así. La Biblia dice: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, horrenda cosa. Mire que después, fíjese, la gente que puede servirle al Señor, mire la ironía, cuando ya no podía ni moverse, que en camilla lo traía, lloraba porque lo trajeran a la iglesia. Cuando tienen las patas buenas no quieren buscar a la iglesia. Qué raro eso, ¿verdad? Aquí lloraba por él. Y ay, hermano, yo miro visiones. Ahí estaba mirando visiones. Cuando están saludables, que le pueden servir a Dios, que no solo los domingos aparece, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vienen las disciplinas de Dios. ¿Y qué pasó? Y hay veces, fíjese, que a uno le enseña a Dios. Hay veces que a uno le enseña a Dios. Yo he aprendido, uno va aprendiendo. Hay veces que le dice Dios a uno: no, por ese enfermo no hay que orar. Pero alguien dice: pero eso es una crueldad. Hay veces, no es la regla, ¿verdad? Hay que ir a orar por algunos, pero hay veces que el Señor dice: no hay que orar por ese. ¿Por qué? Porque yo lo tengo en disciplina. Entonces voy a ir a contradecir a Dios. Entonces, en este asunto, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo el Señor con este muchacho? Se lo llevó mejor. Se lo llevó. Entonces, pero ¿dónde es a donde estuvo la derrota? Ese muchacho estuviera, por lo menos ahorita, de unos 45 años lleno de vida para poderle servir a Dios. Pero mire, luego se lo echó al morral el Señor. No, dijo: si lo levanto ahorita, dentro de 6 meses mandar otra vez igual. Así que tenga cuidado, hermanita. Y usted también, hermano, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un Dios clavado en un palo, ni un Dios que lo andamos en una camándula, en la cartera. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios, hermanos, que es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Ahora, fíjese qué interesante es esto, con lo cual finalizo. Oiga esto. Israel cayó en la disciplina. Mucha iglesia está en la disciplina de Dios. ¿Y por qué no salgo aquí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué otro? Entonces encontramos una clave en esto. Y es el versículo número 7. Eso es lo que nos enseña este pasaje. El versículo número 7 del capítulo 6 de Jueces. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque fíjense qué importante. Cuando la cosa estaba difícil con Gedeón, la cosa estaba difícil con Israel, dice: la mano de Madián prevalecía contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Verso 2. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y se comían todo, acampando, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, a donde está la guerra ahorita, y no dejaban que comer en Israel, y las ovejas ni bueyes no les dejaban nada, porque subían, dice, ellos y sus ganados. Es decir, que cuando estos venían como langostas, venían miles, casi millones de gente
de vacaciones, vamos a Israel, esos tienen que comer. ¿Para qué vamos a llevar queso, ni huevos duros, ni totopos? Allá vámonos. Así es que venían y acampaban. ¿Y usted cree que es fácil eso? Que no tenga uno en la casa un huevito para freírlo o sancocharlo. ¿No cree que es fácil eso? La pobreza. Pobreza es una desgracia. Es decir, la pobreza en el sentido extremo, pues, o sea, que no tener lo necesario, porque media vez tengamos lo necesario, somos ricos. Pero hay algo importante que es en lo que dice el verso 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Lo que vemos en este versículo último que leo es lo siguiente, es que siempre Dios, hermanos, da una salida a aquellos que han sido desobedientes y que no han sido fieles. Aquellos que les ha ido mal, porque son hijos. Y aquí lo que puedo aprender yo es que cuando los hijos de Israel ya no aguantaban, clamaron. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya nosotros entendamos, por ejemplo, si usted se identifica con esto, o alguno de nosotros nos identificamos con esto, no es de seguir en lo mismo. Lo que tenemos que hacer es clamarle a Dios con corazón sincero y decirle: Señor, la verdad, te hemos fallado, hemos sido desobedientes, hemos sido desleales, hemos dejado lo tuyo en tercer o quinto lugar, pero ahora queremos corregir. Y esa fue la oración de Israel. ¿Y qué es la respuesta del Señor? Les voy a levantar un juez. Y les levantó a Gedeón. Y Gedeón los libertó. Pero ¿cuándo llegó esa restauración? Cuando ellos entendieron que le habían fallado a Dios y se arrepintieron. Entonces vino Dios en su misericordia y los restaura y los liberta de estas grandes multitudes. ¿Y sabe con cuánta gente los libertó el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Con cuánto? Con 300 hombres. Venció a millones de amalecitas que venían a empobrecer a Israel con 300 hombres. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un reaccionar, Dios toma en cuenta eso. Cuando se hace de corazón. En este caso, los israelitas lo hicieron de corazón y dijeron: Señor, ayúdanos. No podemos aguantar. Entonces aparecieron los jueces y ahí está el favor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer esta mañana? Yo no sé cuál es su situación, si hemos caído, si nos hemos alejado, si hemos caído en el pecado, en la desobediencia, en la deslealtad. Pidámosle, hagámoslo de Israel, clamémosle, pidámosle misericordia y hagamos nuevos votos con Él y digámoslo: a partir de ahora voy a someterme a tu palabra y a la fidelidad de tu palabra. Y nadie me va a mover de ahí. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.